Bueno, esta semana el Señor puso así un tema muy particular en mi corazón. Siguiendo ahora con nuestro tema y con nuestro objetivo de ser jóvenes plantados en el Señor, que producen frutos que perduran y prosperan, ¿verdad? Y este sábado, hace un mes ya otra vez, empezamos ya con la pregunta de ¿qué estamos haciendo para producir esos frutos? Porque estábamos viendo todo el fruto de la amistad, estábamos viendo los factores externos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para producir esos frutos? Vimos que para producir esos frutos eternos es necesario renunciar cosas, lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver una condición en la que nuestros frutos deben estar. Y eso tenemos que preparar antes de producir los frutos. Esa condición es que haya integridad, haya pureza. ¿Se imaginan qué va a pasar si nosotros tenemos un árbol de manzana y nos vamos un día, comemos una manzana rica, jugosa, toda buena onda? Te vas al día siguiente, comes confiado la fruta porque el día anterior produjo un fruto bueno, comes la fruta y resulta que es, no sé, una de esas bayas venenosas y terminan en el hospital intoxicado. Produce frutos aleatoriamente, un día algo bueno, un día algo malo. ¿Qué va a pasar? Si es que no te morís, nunca más vas a querer comer ningún fruto de ese árbol, ¿verdad? Cuando producimos frutos mezclados, muchas veces hacemos eso, puede ocurrir lo mismo. El que consume, viene alguien, consume los frutos que vos estás dando, recibe algo bueno y al día siguiente recibe algo malo. Si no se muere, porque literal sabemos que si alguien no le conoce a Cristo o le rechaza a Cristo por algo que nosotros, por una percepción que tuvo de nuestros frutos, se podía morir, ¿verdad? Y si no se muere, no va a querer saber más nada de comer ningún fruto de ese árbol, de ese cristiano. Eso pasa cuando producimos frutos mezclados, ¿verdad? Entonces, es por eso que nuestro Dios espera que nosotros produzcamos siempre un buen fruto, el mismo fruto, que no sea aleatorio, un día algo bueno, un día algo malo. Y por eso Él trabaja en nuestras vidas para que no ocurra eso. Entonces, el título del mensaje de hoy es justamente un fruto sin mezclas. Vamos a mirar en la palabra de Dios algunos aspectos, algunas características de ese proceso que realiza el Señor para que nosotros seamos árboles que producen fruto, pero que no varíen esos frutos, ¿verdad? Y la idea es que nosotros podamos pasar por ese proceso y ser jóvenes que produzcan ya frutos sin mezclas. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios y hablar de este tema. Oremos. Padre Dios, Señor, te doy gracias por este día que nos regalás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida, Señor. Señor, queremos producir buenos frutos. Queremos, Señor, no confundir al mundo con lo que producimos. Y es por eso que queremos que vos nos ilumines con tu palabra y nos muestres hoy cómo hacerlo, Señor. Gracias por todo este tiempo. Te pido que cualquier cosa que nos distraiga, quites del medio, Señor, para estar atento a lo que querés decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el texto que está en Lucas 22, el versículo 31 y 32. Dice, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Entrando un poco en el contexto de lo que estaba pasando ahí, este es Jesús hablándole a sus discípulos, ¿verdad? Ahí en la última cena. Y le habla a Pedro. Un poco antes de decirle, ¿verdad?, que vos vas a negar 3 veces, le dice esto. Le estaba contando que hay una guerra espiritual. Mira, Satanás está pidiendo por ustedes
le cuenta lo que está pasando y le dice qué hacer una vez que haya pasado por todo ese proceso, ¿verdad? Vamos a detenernos un poco acá en los implicados de esta historia porque me parece interesante que le saquemos el jugo, ¿verdad? Uno de los implicados es Satanás. ¿Qué tiene que ver todo esto con producir frutos sin mezcla? Bueno, Satanás. Satanás sabemos que busca hurtar, matar, destruir, busca destruirnos. Y obviamente estaba queriendo hacer con los discípulos y con Pedro, ¿verdad? Y una vez más vemos que Satanás no tiene poder para hacer eso a su voluntad. Tuvo que pedir permiso para poder tocarle a ellos. Entonces uno de los personajes de esta historia es Satanás. Eso no quita, entre paréntesis, de que tenemos que estar conscientes de que Satanás está ahí, está intentando atacarnos, está intentando lastimarnos, pero saber que no tiene el poder de hacer algo que Dios no le permita hacer. Igual de cara dura porque a Dios mismo se va y le pide por nosotros, ¿verdad? Pedro era una de las personas que iba a pasar por esta prueba, ¿verdad? Jesús ya le estaba diciendo, van a sacudirle, van a zarandearle, como dice Reina Valera. Y él tenía la responsabilidad de fortalecerle a los demás una vez que haya vuelto. Dios, otro partícipe de esta historia, Dios tiene el poder de permitir o no que algo ocurra. Y es interesante porque en este caso permite que Satanás los zarandee, los sacuda, los lleve de aquí para allá. Pero tiene un propósito detrás de eso. Vamos a ver después. Jesús es otro personaje. Él demuestra que aunque físicamente no iba a estar ahí en ese momento, porque no iba a estar y él iba a estar en el proceso de entrega, crucifixión, estaba espiritualmente anticipando lo que iba a pasar. Le dice: yo rogué en oración al Padre para que no te falte fe, ¿verdad? Entonces él es el que estaba ya pensando en ese ingrediente que es la fe, que iba a necesitar Pedro y los discípulos para poder pasar esa prueba. Y los hermanos en la fe, podemos decirle, que también pasaron por la prueba, porque le está pidiendo por ustedes, dice el texto. Ellos también pasaron, iban a ser también sacudidos de aquí para allá, pero por lo que dice el texto, ellos iban a necesitar que venga Pedro a fortalecerle. O sea, necesitaban una ayuda más a pesar de todo lo que iban a pasar. Bueno, entonces ahora, viendo ya los personajes, vamos a ver qué ocurre durante ese proceso de producir frutos sin mezcla, porque eso es lo que queremos hablar esta noche, ¿verdad? En el proceso de producir frutos sin mezcla, vamos a ser sacudidos por Satanás. Esto de que Satanás pide permiso a Dios no es algo nuevo. Me resonó, ¿verdad? De antes del Antiguo Testamento. Ya pasó en Job, cuando Satanás le pide a Dios por Job, ¿verdad? Vamos a leer, porque hay algo interesante acá en Job 1, versículos 7 al 12. Voy a leer medio rápido. Dice: y dijo Jehová a Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Básicamente, Satanás le dice: este te alaba porque vos le das cosas nomás, vos le bendecís, vos le cuidás, vos no dejás que le pase nada. Déjame un poco, le voy a sacar todas sus cosas, vamos a ver si no te deja de alabar. Y Dios le da permiso, dice: adelante, sacale todo. Y después vemos en el segundo capítulo que vuelve otra vez, lastimosamente para Satanás, Job no blasfemó contra Dios y le dice: pero es porque tiene salud. Y le dice: bueno, le puedes tocar su salud, pero no le puedes matar.
Este tema de que Satanás pide por los hijos de Dios pasó con Job, pasó con Pedro, pasó con los discípulos y pasa con nosotros. Estemos o no estemos conscientes. Mientras nosotros estamos ahí con nuestra vida normal, todo buena onda, mi trabajo, mi facultad, mis prioridades, Satanás está pidiendo por nosotros. Es importante que estemos despiertos a eso. La Biblia de muchas formas nos dice que estemos velando, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás está ahí trabajando, pidiendo por tu cabeza, por mi cabeza. Y le está pidiendo a Dios. El texto dice sacudir o zarandear. Zarandear, yo sé que quiero conocer el significado de las palabras. Zarandear es mover algo de un lado a otro. Es, así como hizo Chincho, es agarrarle, si de zarandear a una persona, le agarras así de su hombro, le moves así y le descolocas, ¿verdad? Satanás quiere llevarnos de aquí para allá, zarandearnos, sacudirnos. ¿Y con qué fin? Para pasearnos por el mundo, para que conozcamos cómo es el mundo afuera y valoremos más a Dios. No, para destruirnos. Si Satanás te lleva a un lugar es porque te quiere destruir. Punto. Ese es su objetivo. Y siempre que pensamos, no, Satanás está ahí queriendo zarandearnos, Dios no va a permitir que me pase nada. Hay una verdad fuerte en este texto. Dios permite que Satanás nos zarandee. Repito, Dios le permite a Satanás llevarte de aquí para allá. Dios permite que Satanás dé la vuelta a tu mundo. Dios permite que Satanás te quite cosas. A Job le sacaron cosas. Dios permite que Satanás incluso te lastime emocionalmente, físicamente. Lo que Dios no permite y nunca va a permitir es que Satanás te quite la vida. Ahí es el límite. Si Jesús te dio salvación y tenés vida eterna, Satanás no puede hacer nada con eso. Pero el resto de las cosas Dios puede permitir. Y Dios permite que ocurra. Es muy difícil y fuerte hacernos esta idea porque siempre pensamos, ¿cómo Dios que me ama, que yo soy su hijo fiel, que vengo a la iglesia, que toco la alabanza, que predico, cómo Dios va a permitir que me pase algo? Te voy a decir por qué permite Dios. Dios permite que Satanás te zarandee, te sacuda, porque tiene un propósito, porque no quiere mezclas en tu vida. Zarandear el trigo, porque es lo que dice el texto. Zarandear el trigo es poner el trigo en un cajón que parece un colador, sacudir, y mientras sacudís el trigo se cae abajo, ¿verdad? Hay otro recipiente, y todos esos bichos, suciedad, impurezas se quedan en el colador. Zarandearlos como trigo, dice. Todas las suciedades se quedan en el colador. Quizás necesitamos ser zarandeados laboralmente para que todas nuestras impurezas se queden en el colador. Quizás necesitamos ser zarandeados emocionalmente para que todas nuestras emociones malas se queden en el colador y empiece a quedarse lo puro, lo que se tiene que quedar. Quizás necesitamos ser zarandeados amorosamente para que todos esos malos hábitos, malas ideas, cosas impuras que tenemos se queden y Dios pueda empezar a usar lo puro. Quizás necesitamos ser zarandeados ministerialmente para que todas esas prácticas, tradiciones que no van con el carácter de Dios queden afuera y se limpien. Yo no sé en qué área de tu vida necesitas ser sacudido, zarandeado, pero déjame decirte que si estás pasando por ese proceso es porque hay impurezas en esa área de tu vida. Y la gente va a empezar a consumir cosas mezcladas de vos. Lo mejor que nos puede pasar
aunque duela, aunque cueste, aunque no pegue, aunque pierdas todo, es que Dios nos haga pasar por ese proceso. Porque una vez que termine eso, vamos a estar puros, sin mezclas. No vamos a ser un cristiano, Jaupey, vos hacías esto y después haces esto. El fruto que van a recibir en nosotros va a ser un fruto sin mezcla. La realidad es que hay cosas en las que nosotros estamos mezclados que con nuestra propia decisión podemos dejar de hacer, ¿cierto? Pero hay muchas cosas en las que necesitamos que Dios nos sacuda para poder limpiarnos. Tenemos que dejar que Dios nos zarandee muchas veces. Pedro y los discípulos fueron sacudidos, ellos fueron señalados, fueron apuntados. Pedro tuvo que negarle a Jesús para salvar su vida, porque dijeron, mira, este era su discípulo, él también. No, yo no tengo nada que ver con ese. Tuvo que negarle a Jesús para salvar su vida. Le tuvieron que ver a su maestro crucificado, pero sirvió para que produzcan frutos sin mezcla. No te olvides entonces, vamos a ser sacudidos por Satanás, pero va a servir para que produzcamos frutos sin mezcla. Entonces ese es el primer principio que encontramos en este texto. El segundo que pude hallar es que en el proceso de producir frutos sin mezcla necesitaremos aferrarnos a la fe en Cristo Jesús. Tal como Jesús les dijo, ocurrió, ¿verdad? Le dijo, ¿van a ser zarandeados, van a ser sacudidos? Sí, fueron. Y como vimos, sirvió para que sean purificados, sí, porque pudieron extender el evangelio. Pero ese proceso sin fe y sin Jesús iba a terminar en destrucción. Porque Satanás no es tampoco bobo. O sea, si Satanás sigue insistiendo en destruirte de esa forma es porque puede lograr destruirte de esa forma. Satanás sabe que si nos falta fe en Jesús, va a lograr destruirnos. Si no nos aferramos en ese proceso de sacudida a Jesús, vamos a terminar destruidos por Él. Lucas 21:32a dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesús pidió que no le falte la fe. No pidió que no pasen por ese proceso, no pidió que todo les vaya bien. No, pidió que no te falte la fe. Era necesario que pasen por ese proceso. Él sabía que era necesario para que ellos se purifiquen. Y Pedro después comprendió bien este concepto por lo visto, porque en Primera de Pedro, capítulo 1, así el primer capítulo, escribió ya acerca de esto, en el versículo 6 y 7. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada o probada por las diversas pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro entendió esto porque le está diciendo después, bueno, el oro necesita pasar por el fuego. Ustedes van a necesitar pasar su fe por el fuego para limpiar las impurezas. Jesús le dijo, él entendió. En Santiago le dice, considérense muy dichosos cuando tengan que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar por pruebas. Ese zarandeo, esa sacudida que estás viviendo o que vas a vivir, va a producir que tu fe sea fortalecida. ¿Qué es fe? Certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Aunque todo parezca de cabeza, si vos estás confiado en que Dios tiene el control, como estamos cantando, tenés la certeza y la esperanza en Dios, vas a saber que esa prueba, esa sacudida que estás viviendo en tu vida, va a servir para fortalecer tu fe, va a servir para un propósito de Dios. Aunque no veas la salida, aunque no veas lo positivo en lo que estás viviendo, el Señor va a utilizar para su propósito, para su gloria.
Tenemos que estar convencidos porque tenemos que aferrarnos a la fe. Y así vamos a poder atravesar ese tiempo. Nosotros tenemos esa certeza y esa convicción porque sabemos en quién depositamos. ¿En quién depositamos nuestra fe? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. ¿Qué venció? ¿Sobre qué tiene poder? Dice que tiene poder sobre todas las cosas. Todas las cosas son sostenidas por Él. Él tiene poder porque venció la muerte. O sea, en ese Jesús depositamos nosotros nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces, cuando nos encontremos en ese proceso de que estemos produciendo frutos sin mezcla, cuando estemos atravesando el proceso, no tenemos que olvidar que necesitamos aferrarnos a esa fe de Jesús. No va a ser fácil, pero es lo que necesitamos, es la fe en Jesús. Y por último, el tercer principio que quitamos de este texto es que en el proceso de producir frutos sin mezcla, tenemos que ayudar a otros. Todo bien, todo el zarandeo, Satanás nos va a atacar, después nuestra fe nos va a sostener, pero dice el texto en Lucas 21:32, y tú cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. En esta parte medio que ya da gusto estar, porque ya estás ahí volviendo, ¿verdad? Pero a veces no hacemos los ñemotabé nomás ya, o los desentendidos, o tenemos vergüenza por lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Porque el volver a un lugar implica que estuvimos en otro lugar. Y si le dice, cuando vuelvas a mí, significa que estuvo lejos de Jesús, Pedro. A Pedro le tocó volver después de negarle a Jesús. Después de haber vuelto a su vida pasada, porque vemos en la Biblia que él volvió a ser pescador. Intentó otra vez sacar el pescado. Él le dijo, no vas a ser más pescador de pescado, vas a ser pescador de hombres. Él volvió otra vez ahí. Volver ahí no habrá sido fácil, pero volvió porque Jesús le trajo de vuelta. Vemos también en Juan que Jesús le trae, se va, pescadito, todo el show, le trae de vuelta. ¿Y volvió para qué? Para fortalecer a otros. A todos, todo en nuestra vida, nos va a tocar pasar por ese proceso de sacudida, de zarandeo. Y cuando volvamos a Jesús, no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que descalificarnos. Todo lo que pasó va a servir para la gloria de Dios, para fortalecer a otros. Si pasaste por algo horrible, te llevaban de aquí para allá, o te fuiste de aquí para allá, no es para que vivas deprimido, no es para que vivas avergonzado, es para que ayudes a otros a fortalecerse. No dejes que esa mentira de Satanás que te dice, vos te fuiste allá, te descalifique. No fue para eso que Jesús te trajo de vuelta. Es al volver cuando realmente podemos empezar a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque pasamos ese proceso de purificación. Porque esas cosas que teníamos mezcladas de la sacudida y de que nos llevaban de aquí para allá, se fueron limpiando. Y nuestros frutos ya son más puros y no van a lastimar a otros. Ya están sin mezclas. Como conclusión me gustaría decir que ahora que conocemos este proceso, ¿verdad?, de producir frutos sin mezcla, sabemos que vamos a ser sacudidos por Satanás, todo muy lindo, sabemos que tenemos que aferrarnos a nuestra fe, sabemos que cuando volvemos tenemos que ayudarle a otros. Nos toca a nosotros tomar la decisión. Este proceso no es fácil, este proceso no da gusto. Quizás si nos ponemos a pensar en nuestra vida, en los frutos que estamos dando, nos damos cuenta que hay muchas cosas mezcladas ahí. Producimos buena onda, cosas buenas, buenos frutos, esperanza, pero también producimos cosas malas en nuestro día a día. A nosotros nos toca tomar la decisión.
Este es el momento de pedirle a Dios, conscientes de lo que va a ser ese proceso, de que va a ser quizás doloroso, quizás molesto, pero pedirle a Dios de que nos haga pasar por ese proceso. Porque si decimos que queremos producir frutos sin mezcla, tenemos que pasar por ese proceso. Si realmente querés producir frutos sin mezcla, vamos a pedirle a Dios que nos haga pasar por ese proceso. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor, porque vos estás ahí dispuesto, Señor, siempre a hacernos mejores, Señor. Padre, sabemos que en nuestra vida nosotros tenemos muchas cosas mezcladas todavía con nuestro antiguo ser, Señor, con nuestro viejo hombre. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, todas las cosas que nos toca vivir, Señor. Y que seamos conscientes y honestos, Señor, de esas cosas, de esas impurezas en nuestra vida que no hacen bien, Señor, no hacen bien a los demás, no vienen de ti, Señor. Padre, sabemos que estamos expuestos, Señor, al ataque de Satanás, pero te damos gracias porque nuestra vida está garantizada, Señor, y nosotros estamos firmes en la esperanza de que tenemos vida eterna y de que vamos a estar contigo cuando partamos de este mundo, Señor. Pero también estamos conscientes de que vamos a ser atacados, de que vamos a ser perseguidos, de que vamos a pasar malos momentos, Señor. Pero queremos pasarlos contigo, Señor. Gracias porque vos permitís que pasemos por esos duros momentos, Señor, para que nosotros dejemos atrás las cosas que no te agradan, Señor. Gracias porque utilizás hasta esa mala intención de Satanás para hacernos mejores, Señor. Nos aferramos a ti, Señor. Ayúdanos a que cuando estemos pasando por esa dificultad, por ese momento, nosotros te tengamos a vos presente, Señor. Que nuestra fe nos falte. Gracias porque vos estás ahí dispuesto a darnos toda la fe que necesitemos, Señor. Pero nosotros tenemos que pedirte, tenemos que aferrarnos a vos, Señor. Padre, ayúdanos a que todo lo que pasemos de mal sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Quita de nosotros esa vergüenza. Lo que pasamos, lo que vamos a pasar, Señor, que sea utilizado para fortalecer a otros, para que otros no sufran lo que nosotros sufrimos, para que otros te conozcan a vos, Señor, y puedan disfrutar también de la vida eterna, también de esa gracia que viene de ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y decidimos pedirte, aunque no nos guste, Señor, que nos hagas pasar por ese proceso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.